uno tiene que tratar de que todas las decisiones que vaya tomando en el día a día, la más chiquita, la más grande, si uno tiene un objetivo, el que sea, en donde sea, puede ser laboral, personal, uno tiene que tratar que todas las decisiones que tomen en el medio, chiquita, grande, te acerquen un poquito más a ese lugar. A veces es más directo, a veces es más indirecto, pero che, si agarro este laburo, ¿me acerca a, vamos a exagerar, a cumplir mi sueño, que es este, o me aleja? Me acerca, listo, avancemos. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves, anotándote vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Matías De Caro. Él es emprendedor argentino que fundó 2 empresas a la vez. Una es Senda, que es una agencia de marketing digital orientados a resultados y crecimiento, y la otra es Huerta Coworking, con 3 sedes en Buenos Aires. Matías además saca fotos simétricas con drones y las comparte en redes sociales. En esta conversación hablamos de cómo pasan 4 amigos de trabajar en una agencia digital a abrir un coworking, cómo fue pasar la pandemia con un negocio presencial, la decisión de ser sustentable certificando como empresa B y su negocio de la agencia de marketing. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y tenemos actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales, y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y sus proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia, emprendedores y freelancers, y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo un enlace en la descripción y unite vos también en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Matías. Hola Mati, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar hoy conmigo. No, gracias a vos por la invitación, me encanta. Me encanta más. Bueno, gracias Huerta por recibirnos en el estudio. Sos el segundo invitado con el que grabo en vivo. El primero fue Luis Moreno Campo y el segundo Mati De Caro. Bien. O sea, espectacular. Me encanta. Cuando me invitaste te dije, che, por ahora lo hacemos en Huerta, así que muy contento de que haya salido de esta forma. Buenísimo. Y bueno, hay un montón detrás de escena, ¿no? De grabar en vivo que grabar en distancia. Pero voy a empezar con esta pregunta que es, vos sos cofundador de 2 grandes proyectos, Senda, una agencia digital, y Huerta, un coworking con 3 sedes. Algo que escasea en estos tiempos modernos es el foco y abundan las distracciones. Entonces, y siempre como en emprendimientos te dicen, hace una cosa a la vez, concéntrate mucho para hacerla muy bien, porque ya una cosa, hacerla bien, es difícil. ¿Cómo haces vos para manejar tu vida entre estos 2 proyectos y cómo se balancean las cosas? Es muy difícil, es muy buena la pregunta y es el tema de conversación que tuvimos con mis socios y que tengo yo todo el tiempo desde el día 1, y mucha gente al principio nos aconsejó, che, ¿por qué no hacen una de las 2 cosas? E inclusive originalmente iba a ser solo la agencia y terminaron como avanzando como los 2 proyectos en paralelo, y yo soy el único de los socios que trabaja activamente para los 2 proyectos. Entonces el foco es un tema que me toca bastante y todo el tiempo trato de regular. Y un poco la palabra es organización. Yo los momentos que no estoy organizado con mis tareas, con lo que tengo que hacer, con diferentes herramientas, uso Trello o Evernote y trato de organizarme. Cuando no estoy organizado, no pongo foco en ninguna de las 2. Y cuando estoy bien organizado, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer hoy, sé lo que tengo que hacer esta semana, sé lo que está pasando,
me logro enfocar en las dos. Que no es fácil, pero también lo aprovecho de una forma que el famoso the roller coaster of entrepreneurship ayuda a que las buenas noticias pueden venir de los dos lados. Entonces, por ahí en un momento hay una mala noticia de uno de los dos proyectos, pero una buena noticia del otro compensa. Y han sido pocos los momentos que por ahí los dos están en un momento de malas noticias. Y eso me ayuda también un poco a poder administrar mi energía en los dos proyectos, que no es fácil. Claro. ¿Qué te sirve a vos para organizarte? Porque ante la pregunta de... Viste que es muy común decir, ¿qué herramientas usás? Sí. Trello, perfecto. Pero el problema no es la herramienta. El problema es cómo decidimos en qué usamos el tiempo y cuáles son como un poco nuestros hábitos para usar la herramienta, ¿no? La herramienta pobrecita está ahí, pero magia no hace. 100%. Entonces, ¿cómo pensás vos cómo dividir tu energía, qué problemas resolver y cuándo estar más en uno o en otro? Mira, a mí lo que me pasa, yo soy una persona muy ansiosa y es algo que vengo trabajando hace muchos años, la ansiedad, y me sirve mucho tener enlistadas las cosas que tengo que hacer, para empezar. Y esas cosas que las tengo enlistadas, después las suelo repartir en días. Che, hoy voy a hacer estas. Y cuando me voy y marqué que hice en la herramienta que sea, Trello o blog de notas hace 2-3 años, me voy como mucho más tranquilo y arranco mucho mejor el día siguiente. Ahora, cuando estoy corriendo todo ese listado de tareas de atrás, ya me cuesta mucho arrancar, enfocarme, porque en el medio de ese listado de tareas que tengo que hacer aparecen 1.000.000 de cosas en el medio de huerta, de senda, del proyecto que sea, que tengo que hacer. El día estaba escuchando el podcast de Natalia y hablaba mucho de los deadlines. Y es algo que a mí me sirve un montón. Porque empezás a procrastinar todo el tiempo esas tareitas. Para esta la puedo hacer el lunes, esta la puedo hacer el martes, esta la puedo hacer la semana que viene. Y si no hay deadline, se empiezan a acumular y ahí es donde uno empieza a colapsar en las tareas. Y haces un montón de cosas, porque a veces uno dice, no estoy haciendo nada. Sí, evidentemente algo estoy haciendo porque estuve 9 horas acá, pero esa sensación de que no avanza es porque no estoy organizado, porque no soy consciente. Creo que esa lista de tareas y el check me da conciencia de que estoy trabajando, de que estoy haciendo las cosas bien y que estoy como enfocado en lo que tenía que hacer. Mencionaste la ansiedad, que es un mal que siempre existió, pero siento que ahora es más fácil que se manifieste, ¿no? Sí. ¿Cómo se manifiesta en vos y qué te ayuda para manejarla? Mira, el año pasado estuve en un proceso muy interesante. Yo primero voy a terapia, había dejado en algún momento, y hay como muchas herramientas que me sirven a mí para bajar un poco la ansiedad. Algunas es cuando estoy muy ansioso, las empiezo a hacer y a medida que pasa el tiempo las voy abandonando, pero sé que me funcionan y tengo como mis 4 o 5 tareas que me sirven. Una es leer. Okay. Leo mucho menos de lo que quisiera leer, pero es algo que me baja mucho la ansiedad. Mi problema más grande con la ansiedad es el celular. O sea, yo me considero un adicto al celular, a las notificaciones, a estar mirando qué pasó. O sea, mi cabeza es todo el tiempo, ¿habrá pasado algo? ¿Habrá una notificación nueva? ¿Habrá llegado un mail? Y eso me hace recurrir al celular. Entonces, todas esas tareas que me ayudan a enfocarme, en poner mi cabeza en otra cosa, como escuchar podcast. O sea, lo que me sirve mucho es volver a casa y en vez de tirarme del sillón con el celular, digo, voy a caminar y escuchar un podcast. Eso me sirve un montón. Me sirve leer, irme a dormir leyendo y no irme a dormir con el celular. Es completamente distinto. Me sirve mucho, que ahora no lo estoy haciendo, despertarme antes de lo que quisiera, desayunar y escribir. Me encanta escribir, pero escribir o sea, escribir cualquier cosa. A veces escribo sobre lo que me está pasando, a veces una idea que tengo, a veces algo de huerta, enlisto las tareas, hoy tengo que hacer esto y lo escribo. Eso me sirve mucho y después terapia. O sea, me encanta ir a terapia. Hace 1 año y pico empecé dejé el psicoanálisis de lado y empecé con cognitivo-conductual y me cambió la vida. Que te da herramientas. O sea, para mí todo esto que te acabo de decir son herramientas que algunas me las fui encontrando yo, otras me las fueron dando y las fui trabajando con mi psicólogo, que ahora cambié, pero estoy muy contento también con la que tenía y con la que tengo ahora. Y te da herramientas. O sea, el psicoanálisis a mí personalmente sentía que no me daba las herramientas que me da la otra forma que a mí me sirve mucho más. Claro. Sí, yo con terapia tengo una experiencia muy parecida a la tuya,
Así que también invito a alguien, por si nunca escuchó de terapia conductivo-conductual y piensa que quizás le puede servir, invitar a probarlo. 100%. Mencionaste a una ex invitada del podcast que pasó, episodio 80, Natalia Spitzer. Mandamos un abrazo. Amiga de la casa, le mandamos un beso. Originaria de Huerta. Que ella fue quien me dijo, anda a conocer a Mati porque te va a gustar su historia. Bien, genial. Y me tiró un dato difícil de encontrar. ¿Por qué le pusiste a tus gatos nombre de los hijos de Ricardo Ford? Yo soy... Si hay algo que nunca perdí que tuve de chiquito es trato de... El sentido del humor lo llevo. O sea, con cualquier cosa que pueda hacer un chiste lo voy a hacer. A veces sobrepaso todos los límites. Es decir, no es momento de hacer un chiste. Me lo han dicho mucho. Pero todo lo que pueda hacer un chiste lo voy a hacer. Y más allá que siempre fue un personaje que me pareció siempre muy, muy divertido, con sus pros y sus contras, Ricardo Ford, el hecho de que mis hijes sean Marta y Felipe me transforma a mí en Ricardo Ford. Entonces, solo por hacer ese chiste, cada vez que me preguntan los nombres, le puse ese nombre. Perfecto. Inclusive, primero tuve a Marta y el segundo iba a ser, no sabía si iba a ser Minujín, para tener a Marta y Minujín, o si iba a ser Felipe, y al final fueron Marta y Felipe. Bien. ¿Te acordás alguna vez que hiciste un chiste fuera de lugar? No, siempre me pasa discutiendo con mi exnovia, momento de ruptura, y hacer un chiste y decir, no, y fue tipo, este es un problema, o sea, no hagas chistes Por ahora. esto me estoy separando, o sea, no entendiste nada. Pero sí, me pasa, o sea, yo en un momento por ahí de tensión trato de descomprimir siempre con humor, y a mí me pasa algo muy loco que es, para mí si una persona, una de las 20 que están escuchándome se ríe de la boludez que acabo de decir, a mí ya me genera una sonrisa, y si puedo hacer reír a alguien, me divierte. Entonces es medio una droga de decir, quiero hacer reír al que tengo acá adelante. Me pasa. ¿Pero sentís que es como una parte de personaje de tu personalidad? Sí, pero es como un personaje. Sí, es como que estoy tratando de ser un personaje todo el tiempo. Sí, pero es mi personalidad, o sea, justamente eso. Y nos pasa mucho entre primos, tenemos todos un sentido del humor parecido. Hay un primo mío, bastante más chico que yo, que trabaja en Senda. Él vivía en Perú, casi que no nos conocimos o no nos vimos durante muchos años, y la gente dice que tenemos el mismo sentido del humor. Y para mí es algo muy flashero que nos digan eso, casi no habiendo compartido nada a lo largo de nuestras vidas. Y sí, es un poco un personaje. Sí me pasa algo que es, solo puedo ejecutar ese personaje si estoy en un ambiente de confianza. O sea, voy a un lugar que no conozco a nadie y no agarré confianza, y no digo boludeces ni hago chistes, al contrario, me siento un poco incómodo. Una vez que agarré confianza, olvídate. Okay. Entonces contame ahora cómo pasaron 4 amigos de trabajar en tu propia agencia a decir, ¿por qué no abrimos un coworking? Bueno, la historia es divertida. O sea, yo, un proyecto que tenía con una amiga, Nicole Benes, si escucha, le mandamos un saludo, que era también amiga de la agencia. Nosotros nos conocimos trabajando en una agencia que se llama Fruvis, una agencia de especialistas en performance a nivel regional. Y era un momento, hoy tenemos Coder House, Digital House, hay un montón de herramientas para hacer cursos de marketing digital. En ese momento no había nadie, o sea, y todo el mundo venía y me preguntaba, che, Mati, ¿me enseñás a hacer publicidad en Facebook? Todos tocaban el botón de promocionar posteo, que no hay que tocar, y nadie hacía bien la publicidad en Facebook, y en Google tampoco. Mati, ¿me enseñás, me ayudás? Y un día la agarré a Nicole y le dije, che, ¿por qué no empezamos a dar clases de esto? Juntamos un grupito de 4 o 5 personas, funcionó, 2, 3, empezó a funcionar, y de golpe teníamos una escuela de marketing digital que se llamaba Cookies. Hoy ya no existe porque era como, ahí me divierte mucho dar clase, entonces lo disfrutaba bastante, era como extra laburo, y todos los cursos eran fuera de horario. Y después de un año de dar clases me pasó que había gente que me escribía y me decía, che, Mati, ¿por qué no armas un curso a la mañana? Y yo estoy laburando, o sea, no puedo dar la mañana. Pero uno de mis socios actuales, Agustín, había renunciado ya a la agencia y estaba medio freelance. Y le digo, Agus, Meji le decimos, Meji, si te junto un curso, ¿te animás a dar una clase? Sí, obvio. Y lo mandé a donde dábamos clases nosotros, que era en un coworking. Y cuando fue al coworking me dijo, ¿qué onda esto del coworking? O sea, fuimos a una sala, alquilamos una sala de reuniones, dio clase, nos atendieron, qué sé yo.
Y medio que a partir de esa visita al coworking de él fue, che, ¿por qué no ponemos un coworking? Y fue medio, empezamos con esas ganas de emprender, que yo ya el bichito ya lo venía teniendo, de dejar la agencia y emprender en algo. La lógica era, che, pongamos una agencia, que es lo que sabemos hacer. O sea, entonces, bueno, pongamos una agencia, tenemos razón, vamos a una agencia. Ahora, ¿qué hacemos? Cada uno labura de su casa, nos juntamos en un café todos los días, alquilamos un buen ambiente. No, ¿por qué no alquilamos algo más grande y armamos un coworking? Entonces alquilamos un PH en Palermo que entraban 29 personas, ni una más. Y así empezó Huerta. Y empezaron los dos proyectos al mismo tiempo. O sea, de otro proyecto que después fue con el tiempo quedando en el camino, surgió la idea de abrir un coworking. Sin saber nada de coworking, nada. Claro, porque una cosa es decir, armo la agencia, fundamos una agencia y nos ponemos, alquilamos algo y trabajamos en un lugar. Y otra cosa muy distinta es decir, bueno, que este lugar sea más grande para que sea un coworking, porque ahí de pronto tenés problemas tipo gestión de personas, adquisición de clientes, retención, renovación de membresías. Tenés que poner el lugar 1000 veces más lindo de lo que lo tendrías vos. ¿Por qué tomaron ese paso extra si ya era suficientemente difícil hacer la agencia? La semilla que hubo ahí, que es la 100% de la identidad de Huerta hoy, es como la palabra comunidad. O sea, no queríamos estar en ese momento éramos 3, el cuarto socio se sumó bastante rápido a los 3-4 meses de empezar con todo. No queríamos estar los 3 solos en un buen ambiente atendiendo a los clientes. Queríamos estar con más gente. Y la forma, no podíamos tener una agencia de 10 personas de una, ni de 20, ni de 29, sino que podíamos trabajar con otra gente. Y justo estaba el concepto del coworking y dijimos, para esto nos puede dar la posibilidad de laburar con otra gente. Y ahí fue muy la lógica de, bueno, pongamos lindo, lo que vos dijiste, pongamos lindo el PH, pongamos mesas de trabajo, hagamos 1 o 2 oficinas, o sea, medio lo que habíamos visto en el coworking que íbamos a dar clase, armémoslo acá. Y fue así, y obviamente al principio nos costó un montón, porque decís, ¿cómo salimos a buscar clientes? Sí, campañas, marketing digital sabemos hacer, hicimos, pero venían a ver el coworking y éramos nosotros 3 y nadie más. Lo loco es que la primer coworker vino también a esta sede, estuvo muchos años, el segundo coworker sigue acá, el tercero sigue acá, y hay muchos coworkers de esa época, que este es 2016, que siguen viniendo hoy a Huerta, y para mí eso es mágico. Y nos pasó eso, o sea, en un año, y acá tuvimos también la ayuda de WeWork, o sea, llegó WeWork a Argentina y todo el mundo empezó a conocer. Obviamente al principio era, ¿qué es un coworking? Todo el mundo me preguntaba qué estábamos haciendo. Y cuando llegó WeWork explotó el concepto, WeWork era caro, entonces la gente buscaba otros coworking y llegaba a nosotros. Y al año de abrir teníamos los 29 puestos llenos y rechazando solicitudes. ¿Qué crees que hicieron bien para que Huerta funcione, sobre todo en ese primer año? Hay algo que a nosotros nos funcionó, creo que nos funciona también en la agencia, y es algo muy difícil de después de mantener, que es el famoso atendido por sus propios dueños. Y pasa cuando uno va a un local, o sea, te das cuenta a veces muy rápido cuando te está atendiendo un dueño o dueña de un café, de un restaurante, o cuando te viene a hablar el dueño, la dueña. Y un poco era eso. O sea, el cowork no teníamos, en esa época del cowork de 29 personas del PH, no teníamos ni un empleado. O sea, no había, éramos nosotros abríamos, nosotros cerrábamos, uno abría, uno cerraba y nos íbamos turnando en un calendario. Obviamente teníamos una persona de limpieza para darnos una mano, pero después éramos nosotros. Y nosotros vendíamos, y nosotros hablamos, y nosotros armamos la comunidad, y nosotros armamos un asado. Entonces, esa forma de relacionarnos con los coworkers y la comunidad la tratamos de llevar a lo largo de la vida de Huerta, hoy con 3 sedes de 150 200 personas cada uno. Y es bueno, el desafío siempre fue cómo hacemos para llevar eso, el atendido por sus dueños, ya no de la forma más explícita, sino cómo hacemos para que esa identidad que teníamos nosotros en la marca la podamos llevar a algo mucho más grande. ¿Y cómo crees que se puede transmitir esa magia del principio cuando las cosas escalan? Un laburo muy lindo que hicimos fue de comunicación, de bajar todo esto a palabras. Bueno, ¿cuáles son los valores de Huerta? Y cuando la gente empieza a darse cuenta de esas cosas, y nos pasa, hay gente que viene de otros coworking,
y nos dice, che, acá esto está bueno, se nota que el ambiente es distinto, y nosotros tratamos de que la gente acá la pase bien, o sea, y ahí es mucho construir la marca, o sea, construir la marca desde un lugar que la gente se sienta cómoda, la gente se sienta importante, la gente disfrute venir a Huerta y no pague solo un espacio de trabajo, o sea, no tenemos ediliciamente el mejor cowork de Argentina, pero la marca es una de las más lindas y lo que pasa dentro de Huerta, no sé si pasará en otros coworks. ¿Cómo dirías que se hace para construir una marca? Qué difícil, porque nosotros hay muchas de estas cosas que estoy diciendo que el día 1, cuando la Huerta originalmente se llamaba La Huerta Coworking House. Todo ese choclo. Pongámosle más palabras así de más bien palabras. reconocible. Siempre hago el mismo comentario de la película de Facebook, viste que en un momento viene Justin Timberlake, que es el founder de Napster, y le dice Just Facebook, o sea, sin el D, se llamaba The Facebook. Y me hace acordar mucho de esto, era La Huerta Coworking House. Y después fue tipo, el house era, che, un día, hoy somos una house, pero un día no vamos a hacer una house. Chau house, y quedó Huerta. Y hoy cada vez más tratamos de usar, inclusive sacarle el coworking. Porque Huerta ya no es solo un coworking, pasan un montón de cosas acá adentro, como un podcast, como encuentros, como eventos, un montón de cosas que ya no es solo el coworking. Entonces la marca se construye en el día a día, pero sí es importante respetarla todo el tiempo. Y cuando estás con alguna decisión que decís, ¿qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? A nosotros nos ha pasado de tener que rechazar clientes porque sentimos que en la agencia y los valores obviamente son un poco los mismos. De decir, che, o sea, nosotros no son nuestras formas de laburo, no son las formas de tratar a la gente, de tener que rechazar clientes en una o en otra porque no estaba cercano a los valores que nos gusta profesar. Ok. ¿Por qué decidieron que un coworking tenga una certificación B? Que hace poco vino Andrea Burt de Sistema B Internacional a contar su historia en el podcast. Entonces, para quien no conoce todavía qué es Sistema B, va al otro capítulo y vuelve. Bien. Pero ¿por qué eligieron que un coworking pase por esta certificación? Hay algo que pasó que fue que ese primer Huerta, el primer PH para 29 personas, no tenía luz natural. Queríamos poner una planta y moría al instante. O sea, morían los cactus ahí adentro, no circulaba aire. Entonces nosotros todas esas desventajas las tratamos de convertir en ventajas competitivas en nuestro primer lugar grande, que es este que estamos ahora, Huerta Dorrego. Que tiene mucha luz natural, plantas por todos lados. Y a partir de darle mucha bola a eso, y también con una vinculación muy, muy grande con Eco House, que es una ONG, empezamos a darle mucha bola. O sea, nuestra primera certificación, además de la de Empresa B, fue Oficina Consciente, que es una certificación que otorga la ONG Eco House. Y la primera certificación la tuvimos en el PH de 29 personas. Somos muy amigos de Maxi, que es el founder de la ONG. Y todo ese camino y recorrido que hicimos con ellos, cada vez nos poníamos la vara más alta hasta que empezamos a conocer del mundo B y dijimos, che, o sea, ¿por qué no nos certificamos como empresa B? Huerta está certificada como empresa B y Senda también está certificada como empresa B, que son procesos recontra complejos, desafíos que todo el tiempo, y nos encanta. O sea, nos encanta ese triple impacto de las empresas y por eso todas las empresas B tienen un beneficio también de estar acá para apoyarlas de alguna forma. Contame cómo fue ese proceso, qué cosas tuvieron que ordenar o cambiar y a la vez qué beneficio les trajo por certificarse. El proceso es largo. Hay muchas cosas que piden una empresa B que nosotros las teníamos por ser oficina consciente, temas más de sustentabilidad, más de impacto ambiental. Nosotros acá en Huerta reciclamos, compostamos, o sea, generamos una cantidad enorme de compost todas las semanas. Tenemos en cada sede una compostera gigante. Y ahora lo que hicimos también es devolver ese compost a la comunidad. O sea, generamos bolsitas de compost que cada persona se puede llevar, devuelve la bolsita y generamos todo el tiempo esa reutilización de los desechos. Y empezamos a mirar otras cosas que por ahí te pedían para certificarte como empresa B, que era a mirar los proveedores. Che, si podemos trabajar con un proveedor B,
mucho mejor. Entonces, cada vez que tenemos alguna decisión que tomar con respecto a un proveedor, ¿hay alguna empresa B que esté dando este servicio? Y nos encontramos, por ejemplo, no sé, catering no teníamos proveedor empresa B. Y de golpe nos recomendaron una empresa de catering que está ahora charlando que trabaja en barrios vulnerables. Y empezamos un poco a entender eso. Y para nosotros es un diferencial. Es un diferencial. Y nuestro objetivo desde el día uno era que no quede en palabras, que no quede en un loguito en el sitio, sino que cualquiera que viene a Huerta se va a dar cuenta rápido que realmente somos una empresa B, que somos conscientes de un montón de cosas que hacemos. Y la gente también nos elige un poco, hay mucha gente que nos elige por eso. Y eso está buenísimo y nos encanta que pase. Y venís a Huerta, sobre todo en verano, pues la gente es más propensa a usar bicicleta y a veces tuvimos que sumar bicicleteros, la cantidad de gente que viene en bicicleta, y nos encanta que pase eso y le damos más lugar. ¿Quieren venir en bicicleta? Mejor, vengan en bicicleta. Creció la compostera, reciclamos desechos electrónicos, papel, todo el papel que usamos adentro para imprimir todo es papel reciclado. O sea, hay un listado enorme de cosas que hacemos, que para nosotros es un orgullo que pasen y que la gente lo valore y que no quede solo en palabras. Son como esas cosas tienen que pasar y las tenemos que mantener. Son parte de la marca. Vayamos al momento de la historia de menor demanda de personas en coworking de la historia. No solo antes que exista el coworking, sino la pandemia. Contame cómo hicieron para sobrevivir. Bien. Lo primero es, vuelvo un poco a lo del foco. Tuvimos una ventaja nosotros también, que fue cuando el cowork quedó en cero y las puertas cerradas, a la agencia todo el mundo viró a lo digital, entonces a la agencia le fue muy bien. Entonces ahí hubo como también esa compensación, nos vino bien de decir, obviamente hay mucho para laburar acá, pero a la agencia le está pasando un buen momento. Uh-huh. Con respecto al cowork, puerta cerrada 6 meses. O sea, 6 meses la puerta cerrada. Venía yo en esa época, todo el mundo se va a acordar, pero no podíamos salir a la calle y estábamos llenos de plantas acá adentro. Entonces yo tenía que venir con mi bolsita del supermercado, fingiendo que iba al supermercado. Por suerte estoy solo a 7 cuadras. Venía y mi momento de mayor disfrute de la semana, cuando estábamos encerrados, era venir a regar a Huerta. Me ponía música y hacía la caminata. Estaba 1 o 2 horas acá adentro regando todas las plantas. Y fue un desafío enorme porque, más allá de la marca, la comunidad y todo lo que te estaba contando antes, el principal asset de un coworking y lo que tenemos todo en común es el espacio físico. Uh-huh. Es el escritorio. Y de golpe no podíamos dar ese servicio. Entonces, por un lado, por suerte, los clientes más grandes teníamos algún contrato por ahí extenso con un preaviso que nos vino bien para poder seguir. Y después, nuestro desafío estaba en cómo hacemos para mantener la comunidad viva sin el espacio físico. Y empezamos a hacer lo que hacían todos. Organizamos muchos webinars, muchas charlas, subíamos contenido a las redes de los coworkers en su casa, tratábamos de generar momentos de charla entre los coworkers y olvidarnos por un rato de toda la ayuda económica que podía llegar, de todos los planes que salían de ayuda económica del Estado, todo eso, obviamente los préstamos con tasas bajas, todo, apoyarnos en todo eso para poder justamente sobrevivir. O sea, el objetivo era sobrevivir, el objetivo era que cuando se pueda volver a abrir, estar vivos. Y lo logramos, pero fue un desafío constante, de todo tipo, o sea, desde mantener al equipo, que eran los equipos de front desk de las sedes. ¿Qué van a hacer si comercialmente nos llegaba un mail? Ya que estuvimos 2-3 meses sin un mail comercial, y un poco era inventarnos un poco tareas, aprovechar para trabajar en por ahí otras verticales de Huerta que no estábamos trabajando mucho. Una de ellas fue la marca. Y ahí le pusimos mucho foco. Che, listo. La demanda comercial no depende de nosotros, depende del contexto. ¿Qué depende de nosotros? Hacer otro tipo de cosas con la marca. Y empezamos a pensar en un podcast que después lo terminamos ejecutando. Hacíamos coworking sessions. Por eso también cuando volvíamos a abrir, porque listo, en septiembre del 2020 volvimos a abrir. Pero nadie salía de la casa, nadie venía a un coworking. O sea, fue, yo te diría, en Palermo, un año después de salir de la cuarentena estricta, que se acomodó un poco todo, y Microcentro recién el año pasado se acomodó. Entonces fue un desafío enorme en todos los aspectos. Claro. O sea, el objetivo era sobrevivir y lo logramos. Porque a nivel
ahora vamos a hablar más en detalle, porque a nivel negocio ustedes tenían una estructura fija de costos que mantener. O sea, un alquiler de un lugar gigante con un montón de servicios. ¿Qué cosas tuvieron que hacer para que el negocio pudiese sobrevivir? Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con los propietarios, o sea, para tratar de bajar esa estructura de costos al máximo. Hay muchos costos que por ahí son variables que obviamente desaparecieron, compras, diferentes cosas que fueron bajando. La ayuda a que los sueldos sean un poco más bajos también vino bien para achicar esa estructura y después intentar negociar con nuestro costo fijo más alto, es el alquiler. Uh-huh. O sea, si logramos bajar el alquiler, iba a ser ya una buena noticia. Y de alguna otra forma lo logramos. Los propietarios eran conscientes del contexto, no estaban ajenos. O sea, con uno fue un poco más fácil, con otro fue un poco más complejo, pero eran conscientes del contexto y fue lo primero que tuvimos que salir a trabajar, que no fue fácil, obviamente. Claro. Ustedes que son 4 socios, ¿qué cosas dirías que los ayudaron a mantener la buena relación en los negocios? La transparencia, o sea, tratar de ser transparentes entre nosotros siempre. Y la transparencia es un valor que tiene Huerta, que tiene Senda y que obviamente tenemos nosotros. Y que fue mucho aprendizaje. O sea, yo trabajé en IBM, donde una empresa multinacional 100% corporativa, que a veces la transparencia la veías y no existía. O sea, había muchas veces había muy poca transparencia. Y el hecho de haber coincidido y estado 3-4 años trabajando en Frubis, que es una agencia 100% transparente, y una de las primeras agencias de publicidad, más allá de que sea digital, del mundo 100% transparentes, eso nos hizo valorar la transparencia. Y fue un valor que dijimos, che, este valor tiene que ser nuestro. Y la transparencia también la llevamos a la charla entre nosotros. A veces no es fácil ser transparente con un socio, decirle lo que está pasando, decir que hay que mejorar, donde hay que hacer un poco más de hincapié. Pero la transparencia es algo que es recontra importante y fue lo que nos llevó un poco a estar donde estamos ahora. Bien. ¿Tuviste algún otro trabajo en tu vida que ahora ya no tenga sentido con quién sos vos hoy? Sí, y siempre digo que ese fue el trabajo más útil que tuve. Yo en una época trabajaba, mi primer laburo fue Mercado Libre. A veces me colgué esa medallita de decir, laburé en Mercado Libre, medio frontdesk, editaba las preguntas y respuestas que la gente se intenta pasar datos, ¿viste? En esa época era manual, hablando de 2006, Mercado Libre acababa de comprar de remate, o sea, estoy hablando hace muchísimos años. Fue mi primer laburo. Tuve 3-4 meses, me fui de vacaciones. Y después, mi primer laburo ya más extenso fue para IBM. Y en el medio de IBM, que en un laburo que en esa época tenía home office. Home office en el 2007, 2008 no existía. Y yo tenía 2 por semana, entonces lo usaba mucho para estudiar, para tener tiempos más flexibles con la facu. En el medio de mi experiencia en IBM me llaman de una empresa de vinos, una bodega, para ser analista de créditos y cobranzas. Y yo dije, me pagaban mejor. Me dijeron, no, analista, o sea, vas a estar todo el tiempo analizando que sí, que no. Buenísimo, me encanta. Me fui, estuve 1 mes y medio, pero el día 1 me di cuenta que no. Me di cuenta que no, dije, le voy a dar una semana para ver qué onda. No me gustaba el ambiente, no me gustaba el laburo. La paga estaba bien, pero tampoco era que, tipo, una locura. Y me di cuenta que no. Y me pasa algo muy gracioso que yo creo que al día de hoy, mi vieja por ahí escucha este podcast, mi vieja debe pensar que algo pasó. Uh-huh. Que algo pasó, por lo cual renuncié a los 15 días y no había nada. O sea, yo siempre digo que cuando uno elige un laburo, alguna de las 3 patas te tiene que convencer. Si ninguna de esas 3 patas te convence, sea las tareas que haces el día a día, la paga, que cada vez le doy menos importancia, y la gente con la que trabajás todos los días, por ahí, si la pasás bien todos los días en la oficina y por ahí el laburo no está tan bueno, te la vas a bancar. Lo mismo sí, por ahí, no te digo que sea un mal ambiente, obviamente no, pero por ahí
no hay mucho trato con el equipo, pero te gusta mucho lo que haces, te la vas a bancar. Ahora, si ninguna de esas patas te resulta atractiva para levantarte todos los días e ir a laburar, y es muy probable que tengas que buscar otra opción. Y yo me di cuenta que ninguna pata me cerraba. Y siempre digo que es el laburo más útil porque me enseñó a qué valorar en un laburo, por dónde ir, qué sí y qué no. O sea, me dio todos los no para mi carrera laboral después. Bien. ¿Qué es algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber 10 años atrás? Buena pregunta. Yo creo que todas las herramientas digitales que fui aprendiendo con el correr del tiempo. Yo estudié en el colegio y justo el otro día hablaba con un amigo de esto. Elegí la orientación en informática. Y me dio un montón de herramientas que después estudié administración y había una orientación en administración, pero las herramientas que me dio Excel, aprendimos a programar lo mínimo, pero aprendimos a programar un poquito. Salí la secundaria sabiendo un montón de Excel. Con el correr de los años cada vez le di más importancia a ciertas herramientas que digo, mientras antes las agarres mucho mejor. Uh-huh. Excel es tipo fundamental para cualquiera, no solo para los que trabajan con números. Y me pasa que veo a uno de mis mentores, es uno de los socios de Fruis, Santiago Lombardi, y siempre me pasa que ellos fueron de los primeros empleados en Google de Argentina y de ahí fundaron su propia agencia. Y tuvieron acceso a herramientas que hoy por ahí son más comunes de escuchar, publicidad en Google, Google Ads, Facebook Ads, que las agarraron mucho antes que nadie, y hoy toda la carrera que hicieron en el mundo digital fue gracias a eso. Y hoy me pasa cada vez que aprendo a usar un poquito de Illustrator, un poquito de Photoshop, un poquito de esto y lo otro, digo, hay que estar todo el tiempo aprendiendo y nutriéndose de estas herramientas que te resuelven un montón de cosas. Ni hablar hoy, la inteligencia artificial ya es otro nivel. Pero un poco de esas herramientas me hubiese gustado tenerlas antes. Uh-huh. Suena que tuviste como una buena suerte de caer en una agencia que estaba en un buen momento, como con las personas correctas en el momento correcto. ¿Qué sentís que aprendiste de ellos que estaban como la punta de lanza de la industria? Un montón de cosas. Pero sobre todo, primero la transparencia, que ya lo dije, uh-huh. Fundamental, la veías constantemente. Segundo, siempre en el peor momento, en la peor cagada que te podías mandar en una cuenta, en un cliente, no pasaba nada. Y cuando digo no pasaba nada, es nos podemos equivocar. Digo, ¿qué podemos aprender de esto? No hay ningún problema. Siempre buenos tratos con todo el mundo. Y es algo que por ahí yo, de mi experiencia en IBM o en otras empresas, no lo veía tanto. Y eso dije, estas cosas yo me las quiero llevar, o sea, para toda la vida. Y es liderazgo. O sea, cómo ser un buen líder, no un buen jefe. Y era el primero que se ofrecía a laburar después de horas y caía algo tarde, era mi jefe. Y ahí eso te da muchas ganas de trabajar. Porque distinto se va a hacer cualquier cosa y vos te tenés que ir laburando. Sí, o sea, uh-huh. El famoso dibujito que es re cliché, pero que el jefe en vez de estar dando orden está tirando con todo el equipo, sí. Eso es fundamental. Y cuando lo ves todos los días, en el día a día, para mí te genera un sentido de pertenencia con el equipo, con la empresa, que eso no te lo da nadie. Y es algo que traté de adquirir y llevarme a Huerta, a Senda. Bien. ¿En qué te ayudó tener mentores? Primero, siempre está bueno tener a alguien a quien recurrir. O sea, Santiago y otras personas más. Es como que siempre que tengo algún dilema con alguna decisión que tomar, siempre recurro a ellos y siempre me levantaron el teléfono. Y me encanta cuando sucede al revés. Gente que pasó por Senda, Mati, nos tomamos un café, necesito que me ayudes a decidir por esto. Eso también me encanta. Y siempre está bueno. También para mí está bueno saber que siempre hay alguien que sabe más que nosotros, siempre hay alguien que ya pasó por lo mismo que nosotros, y a mí me gusta mucho escuchar y que me aconsejen. Y hay ciertas palabras para mí que son no sagradas, pero sé que me van a dar un buen consejo. Y tener a alguien que sabés que te va a dar un buen consejo, para mí es impagable. ¿Cuál fue algún bueno o mal consejo que te hayan dado alguna vez?
Eh, a ver, el mejor consejo que me dio, que no le hice caso, A ver. que también lo digo hoy con el diario del lunes, y cero arrepentido y feliz de Senda y Huerta, era, che, ¿estás seguro que tienen que hacer las dos cosas? Y yo no sé cómo lo he seguido a Senda sin Huerta y a Huerta sin Senda. Pero eso fue un buen consejo. Porque hoy por hoy nos genera un desafío constante, pero literal, o sea, Huerta tiene muchos clientes que salen de Senda y Senda tiene muchísimos clientes que salen de Huerta, de conocer gente, de hablar con gente todo el tiempo. Algunos de nuestros clientes más grandes salieron de una charla tomando un café en la cocina de Huerta. Y eso es impagable. Eso fue un buen consejo que no le di bola. Y es foco, es lo primero que dijiste cuando arrancamos con esto. Sí. ¿Cómo elegiste a tus mentores y cómo los conseguiste? Voy a decir algo medio extraño, pero siento que yo no los elegí a ellos, sino que ellos me eligieron a mí. O sea, yo me sentía, en el caso de Santiago, por ejemplo, lo va a escuchar y se va a caer de risa cuando estoy diciendo y todo lo que le estoy nombrando, pero yo sentía que él me estaba mentoreando y que él me había elegido a mí para mentorearme. Y eso a mí me levantaba el ego mal. Y no es que se notaba y el preferido del equipo, pero yo lo sentía todo el tiempo. Que le gustaba aconsejarme, disfruta que yo le escriba y le diga de juntarnos a tomar un café. Y surgieron de hablar. O sea, yo jamás tendría un mentor que sea mala persona. O sea, la base de cualquier relación que pueda tener con alguien es que sea buena persona. Y partiendo de eso, y hablando con gente, a mí me encanta hablar y conocer, se fue dando esa relación que yo valoro un montón. Un montón. Y le he preguntado cosas laborales, no laborales, y termina siendo ya un amigo más que un mentor. ¿Tenés algún arrepentimiento? Puede ser de cualquier cosa, ¿eh? Algo que se te venga a la cabeza. No sé si arrepentimiento, lo relaciono mucho con la ansiedad. A veces la ansiedad te hace tomar decisiones apresuradas que por ahí se hubiesen podido resolver de otra forma. Y yo a veces de ansioso peco de resolverlo ya y no pensar demasiado. Y así hay un montón de cosas que por ahí podría haber esperado más. Y saber que a la larga las cosas se van a resolver. Como me arrepiento a veces de ser tan ansioso y por ahí de no haber volviendo a lo anterior, de no haber arrancado terapia. Yo siento que la gente, hoy leí algo, creo que lo leí en Twitter, que decía algo así como que a terapia no iba la gente que tenía problemas, sino, ¿cómo era? Sino la gente que quería resolverlos. Como que todos tenemos problemas, todos tenemos algo que resolver, sí. Pero el que va a terapia no es el que los tiene porque todos los tenemos, sino el que los quiere resolver. Y me parecía tipo tan simple, sí. que es así. Y si hay algo que me arrepiento es de no haber continuado por ahí en un momento que dejé terapia, de ir todo el tiempo, de seguir. Total. Sí, es como enfrentarse, ¿no? Un poco la realidad. Obvio. Es mirar, es hacer como ese trabajo duro que por lo general no queremos hacer. Entonces es muy fácil creer que no tenemos problemas cuando no tenés un problema como súper grande o obvio, ¿no? Que te explota en la cara. Sí, pasa eso, uno termina recurriendo en el peor momento cuando ya sentís que tocás fondo. Bueno, psicóloga, dame herramientas para resolver esto. Es como si ya las tuviese, no hubiese llegado a este momento. Y me pasa un poco ahora. Con el proceso que hice el año pasado, en los últimos meses de golpe dije, me está agarrando ansiedad de vuelta. Que yo siempre soy ansioso, pero hay momentos que empieza a levantarse y digo, bueno, pero pará, tengo esto y esto. Y me tomo las cosas de otra manera y me conozco más a mí. Claro. Creo que el autoconocimiento es fundamental, fundamental. ¿Qué te sirvió para conocerte? Leer, terapia, no sé, en el momento que toqué fondo dije, recurría a todas las herramientas, además de terapia, recurría a todas las herramientas. Y vi, no sé, el documental de Stats, no sé si lo viste. De Jonah Hill, el actor, sí. Sobre su psiquiatra. Le hizo un documental a su psiquiatra. Sí. Es espectacular. Y fue como un puntapié inicial de decir, che, puedo laburar esto. O sea, hay cosas que puedo hacer para resolver esto. Leí un libro sobre ansiedad. Siempre cuando
estoy con un tema, digo, ¿qué puedo leer? Empiezo a investigar un poco, digo, ¿qué puedo leer sobre ansiedad? ¿Qué puedo leer sobre comercial? O leo La montaña rusa de emprender y decís, me pasa esto todo el tiempo. Lo vas leyendo y decís, sí. Recurro un poco a esas herramientas. Bien. Mati, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar micrófono abierto de palabras finales, un último mensaje a la audiencia, algo que ya hayamos hablado, no, pero que quizás haya quedado en el fondo de tu cabeza. A mí hay algo que me gusta decir siempre, que es, uno tiene que tratar de que todas las decisiones que vaya tomando en el día a día, la más chiquita, la más grande, si uno tiene un objetivo, el que sea, en donde sea, puede ser laboral, personal, uno tiene que tratar, y a veces obviamente siempre hablando en situaciones de privilegio, pero que todas las decisiones que tomen en el medio, chiquita, grande, te acerquen un poquito más a ese lugar. A veces es más directo, a veces es más indirecto, pero che, si agarro este laburo, ¿me acerca a, vamos a exagerar, a cumplir mi sueño, que es este, o me aleja? Me acerca, listo, avancemos. Y me parece, yo siempre trato de en cualquier decisión, tratar de responderme esa pregunta. Che, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi objetivo, que es este? Eso trato de ejecutarlo todo el tiempo. Está bueno. Bueno, por eso es tan importante tener como ese gran objetivo, ¿no? Esa visión. La famosa visión, sí. De cómo querés que se vea tu vida, porque si no es muy difícil. ¿Cómo decís cada cosa que se te cruza cuando cada vez son más, ¿no? Sí, y nos pasa con Huerta también. Che, ¿cuál es nuestra visión como Huerta, como senda? Esta, listo. Contratar a esta persona o agarrar a este cliente. ¿Nos acerca o nos aleja? Nos acerca, avancemos. Y cuando nos aleja, es no. Y es mucho, cuando tenés la visión clara, todos los no son más fáciles. Espectacular. Gracias, Mati. Gracias por venir, por contar todo esto. No, gracias a vos por la invitación, me encantó. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.